Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Soy Luis Hanna, junto con Andrés Seminario y Nuno Acosta. Empezamos el año 2026, recordamos, capítulos 28 y 29, analizando las tendencias 2026 con Iván Sierra. Tuvimos 2 episodios sumamente interesantes que vamos a retomar más adelante. Correcto. Hoy vamos a revisar una tesis que Andrés publicó hace poco en su blog, que decía, su título, si el poder, mitos y máquinas matan democracias, ¿usted sobrevivirá mientras tanto? ¿Tú qué crees, Nuno? ¿Sobrevivimos o no? Yo creo que, antes de responder tu pregunta, creo que ustedes deberían seguir nuestras redes sociales, @moguldesarrollo en Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, X. También pueden visitar moguldesarrollo.com, donde pueden descargar los informes que hemos preparado de distintos temas. Y bueno, volvemos a la pregunta. ¿Sobreviviremos? Luego de vivir un convulso arranque en el 2026, Andrés hace una propuesta apocalíptica que pone en duda la supervivencia de los sistemas democráticos y de las ciudadanías informadas y críticas. Dice que el poder, los mitos del poder, o sea, el storytelling, y las máquinas, o sea, la tecnología, están matando la democracia. ¿Qué tal si nos explicas esto, Andrés? Hola con todos, gracias por acompañarnos. A ver, quienes escucharon el programa anterior con Iván Sierra, 28 y 29, 28 y 29. ¿verdad? Habrán escuchado que desde la masificación de las redes sociales, las grandes instituciones empiezan a perder significado, ¿no? ¿Qué tal si lo escuchamos de palabras de Iván? Las grandes instituciones consolidadoras de significados a lo largo del tiempo vienen a menos desde hace un par de décadas, más o menos desde la aparición de las redes sociales, la masificación de las redes sociales, vienen perdiendo esta capacidad consolidadora de significados, las iglesias, los partidos políticos, inclusive los nacionalismos, ¿no? Al vaciarse de significados, entramos en una densa neblina del depende, del yo creo, del a mi criterio. Lo que yo sostengo es que se está gestando un nuevo orden mundial. Y es un orden mundial que sabemos que está ahí, que no sabemos cómo va a terminar. En donde los significados se están reescribiendo, donde las arquitecturas simbólicas se están reconstruyendo, donde las nuevas identidades se están redefiniendo. Es un nuevo orden que, entre otras cosas, apoya autocracias democráticas. Y esto es tremendo oxímoron. Un oxímoron es cuando combinas en una misma frase o una misma estructura sintáctica dos palabras o dos expresiones de significado opuesto, como silencio atronador o muerto viviente o autocracia democrática. Y ahí viene la parte de autocracia, que es cuando una persona ejerce el poder absoluto. Toda la autoridad reside en una figura única. Y la democracia es un sistema donde el poder lo ejerce la gente, o al menos eso queremos creer, ¿no? Luego, son teóricamente incompatibles. ¿Por qué hablas de autocracias democráticas? Porque estas, digamos que son autocracias electorales, sobre todo. Pensemos en Hungría, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Venezuela, ¿no? Son Venezuela antes de la intervención de Estados Unidos. Son figuras de líderes muy fuertes que llegan al poder bajo la ilusión de una elección popular. Y en estas autocracias se generan una suerte de 3 dinámicas hoy por hoy, que es lo que está cambiando la sociedad como la conocemos. Hay una suerte de 3 dinámicas moviéndose, y de eso va el programa de hoy. En Racionalmente Irracional vamos al kit de la política, del comportamiento, de la mente, para entender cómo son las decisiones, cómo tomamos las decisiones. Y avanzando el mes de enero, decidimos hacer una pausa para tratar de entender lo que pasa en la geopolítica regional
la política nacional y qué podemos esperar que suceda este 2026. Con Estados Unidos interviniendo en Venezuela, o pidiendo para sí el territorio de Groenlandia, o diciendo que este hemisferio es su hemisferio, con Ecuador afectado por la inseguridad física y jurídica y la incertidumbre de casos como la compra de un terreno municipal o el recambio de autoridades judiciales o las presuntas narcochicas, las muñecas de la mafia, con ataques armados en urbanizaciones exclusivas, ¿qué podemos esperar? Bueno, para empezar, creo que podemos esperar que la gente empiece a sentir que algo está cambiando, que hay un patrón que subyace en cada una de estas situaciones que parecen aisladas, pero que en tu cabeza no están aisladas. Estos hechos no son aislados, estos hechos generan incertidumbre, generan miedo, generan una sensación de estar viviendo algo totalmente inesperado. Y entonces se empiezan a construir nuevas historias. A ver, en el episodio 29, cuando le pedí a Iván que defina con una palabra el sentimiento de los ecuatorianos para el 2026, nos dio dos palabras: ira y esperanza. Tienes que escoger una palabra para pronosticar el sentimiento del 2026. ¿Usarías optimismo, neutralidad o pesimismo? Usaría una dualidad. Usaría la dualidad esperanza-rabia. Esperanza es la emoción de la que nos agarramos para levantarnos de la cama, para salir de la casa al entorno hostil en el que vivimos. Porque luego salgo y me encuentro con el entorno hostil del que estamos hablando, ¿no? Eso te genera rabia. Porque inclusive vencemos el miedo como sociedad. Vencemos el miedo y salimos. En el imaginario de la gente, lo que pasó en Mocolí, las muñecas de la mafia, los episodios de Estados Unidos en Venezuela, las intenciones de Trump con Groenlandia, el tema de la inseguridad parecen ser independientes, no parecen estar inconexos, pero en realidad bajo la superficie vemos que emerge un patrón que el filósofo español José Antonio Marina lo define de la siguiente manera, lo voy a leer. Él dice que favorece la aparición de ciudadanos débiles, manipulables, que aceptan autoritarismos y que están polarizados. Entonces yo decía que en las autocracias electorales se generan tres dinámicas. Y creo que debemos analizar esas tres dinámicas. ¿Cuáles son esas dinámicas? Hay tres dinámicas. La primera dinámica es el poder se convierte en el principio rector. La segunda dinámica es que la tecnología está al servicio de ese poder. Y la tercera dinámica es que los temas invisibles, el storytelling, ¿no?, la ficción empieza a convertirse en realidad. Entonces, dices que el poder está cambiando estructuralmente. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon todos estos organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, que definieron derechos, que definieron reglas, que definieron maneras de gobernar los países y de interrelacionarse, ¿verdad? Hoy ya no va más. Hoy esas reglas y esas instituciones ya no van más. Después de Rusia en Ucrania, ¿qué ha dicho la ONU? Bien, gracias. Estados Unidos pretendiendo Groenlandia, ¿qué dice la OTAN? Trump dice bien, gracias. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial y frente al riesgo de las superpotencias, ¿no?, de usar armas de destrucción masiva, todos se pusieron un poco más cautos, ¿no? Decidieron moderar un poquito sus ánimos. Y mi tesis es que hoy gobernar el poder, porque no es administrar el poder, es gobernar el poder, ya no se trata de leyes, no se trata de instituciones, no se trata de reglas, no se trata de derechos, sino de simplemente la capacidad de ejercer el poder. Gobernar el poder es tener la capacidad de ejercer el poder. Entonces, eso convierte al poder per se en la dinámica del poder, ¿no? Ahora, las decisiones políticas y las decisiones comerciales y algunas decisiones personales, un poco hacia dónde está yendo la sociedad, hacia intervenciones unilaterales, con características de uso instrumental de la fuerza, y esa fuerza puede ser mediática o puede ser física o puede ser psicológica, y mucho menos de una constitución o de unas reglas o de unos derechos. Es más, el uso de la fuerza como tal
y menos el uso de la fuerza amparado en una regla. ¿No? Acuérdense lo que dijo Donald Trump en una entrevista al Times hace poco, al New York Times hace poco, ¿no? El único límite es mi moral. Es decir, que el enfoque diplomático y el multilateralismo son cosas del pasado. De hecho, a Naciones Unidas o a la OEA o a la OTAN ya no se le presta atención, ya realmente, exacto, ya son cosas del pasado. En ese orden mundial de posguerra, que sabemos que siempre fue frágil y que también perfectible, a veces era irrespetado, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Pero más allá de eso, siempre había una guía. Es como una suerte de la ley de la selva la que impera ahora, ¿no? Hay un politólogo italiano, Giuliano da Empoli, que dice, y así es el título de su libro, dice, ha llegado la hora de los depredadores. El título es La hora de los depredadores. Este es un ensayista y un sociólogo italiano. En esta ley de la selva, del más fuerte, lo que encuentra son corrientes bueno, en realidad neoimperialistas, porque ya había el imperialismo en el pasado, ¿no? Son corrientes neoimperialistas. Y esto afecta a la gente. Y afecta a la democracia, y afecta a una serie de valores. Y aquí creo que debiéramos escuchar, hagamos una pausa un instante. Hagamos una pausa para escuchar qué tiene que decir al respecto Osvaldo Moreno, con quien conversamos. Pone en riesgo a la civilización, pone en riesgo a la especie humana. La unilateralidad de las decisiones de los estados, pasando por encima de las normativas que lo que buscan, obviamente, es la coexistencia pacífica de la humanidad, genera el cruce o el cruzar determinadas líneas rojas. Si es prohibido invadir una embajada, entonces ya no va a ser tan prohibido invadir una embajada. Si es prohibido secuestrar a un presidente, bueno, ya no es un tema que hay que sorprenderse. Y estamos en tiempos donde un genocidio se puede transmitir en tiempo real y simplemente el autor del material intelectual de este genocidio puede ir por todo el mundo como si nada, teniendo una condena en una corte internacional de justicia. Y eso puede escalar a diferentes líneas rojas, ya no solo que un país se apropie del territorio de otro, sino que mañana ya no va a ser tan inédito o sorprendente de que alguien lance una bomba atómica otra vez sobre población civil. Entonces, creo que no es la democracia lo que está en riesgo con este tipo de, no sé si llamarlo liderazgos. Yo diría que no son accidentes de la democracia, como decimos acá en el board, sino ya hechos muy peligrosos. A ver, ¿por qué afecta a la gente este nuevo modelo de neoimperialismo? Entre otras razones, porque están construyendo nuevas identidades, que empiezas a copiar ese ejemplo y lo trasladas a tu empresa, o lo trasladas a tu organización, o lo trasladas a tu familia, ¿no? Es el camino a la barbarie. Precisamente la civilización es la que garantiza el derecho internacional, las normas de convivencia, etcétera, los derechos humanos. Luego se crean nuevas jerarquías, se crean nuevas materias de estatus y todo el mundo trata de llegar a ese estatus. Porque una de las necesidades que tenemos como especie es tener estatus, que tener reconocimiento. Un ejemplo es la respuesta del presidente Donald Trump al periodista del New York Times cuando sostuvo que su poder está limitado solo por su propia moralidad y su propia mente. Como decía. Propia moralidad, esto es clave entender, ¿no? Propia moralidad y propia mente, es lo que se le ocurra. Es gravísimo. O así parece, bajo el modelo tradicional que veníamos teniendo de cómo se desarrolla la sociedad y cómo se desarrolla el mundo. A ver, en esta política imperialista del poder como principio rector, es también una política de suma cero. Hemos hablado de juegos de suma cero, ¿no? Winner takes all, ¿no? Esta política en donde para que gane el uno, los demás deben perder, ¿no? De hecho, hay un artículo de John Byrne Murdoch en Financial Times, publicado a inicios de enero, que dice lo siguiente, lo voy a leer textual. La izquierda y la derecha comparten una visión común, dice. El mundo es suma cero. La cito textual. La gente solo se enriquece haciendo pobres a los otros. Eso piensa la izquierda. O los migrantes prosperan a expensas de los nacidos en el país. Eso piensa la derecha.
La polarización no, contrario a lo que mucha gente sataniza, polarización, adoctrinamiento, que para mí el adoctrinar es fundamental para el fortalecimiento de una doctrina política, de una ideología, no es negativa en la medida que esté dentro del campo de las ideas, de la discusión, de los conceptos, de los debates. En la región, mira que la derecha, por llamarle derecha, ¿no? Pues luego nos podemos poner a discutir sobre, pero para ponerlo simplista, la derecha, ganó en Argentina con Milei, en Chile con Kast, podría ganar en Colombia ahora en mayo. Bueno, la duda sería por ahí Lula en Brasil, ¿no? En octubre hay elecciones en Brasil. En octubre, correcto. Se refuerza la derecha y se refuerza el poder económico en el poder. Pero la convivencia entre el poder político y el poder económico ha existido siempre. A ver, en el pasado la influencia de las élites económicas estaba, pero intentaban disimularlo. Hoy ya no. Hoy tratan de evidenciarlo. Ahora se hace lo que se quiere hacer y se dice que se hace. Ajá. Y se suben memes en las redes burlándose de lo que está ocurriendo. Tal cual. Miremos a Trump en Venezuela. Bombardea Caracas, arresta a Maduro para controlar directamente los pozos petrolíferos venezolanos y la palabra democracia no aparece en sus discursos, como en el pasado. Y si a ello añadimos que las superpotencias económicas son tecnológicas, imagínate ese combo, ¿no? Bueno, hay un artículo de Harvard Business Review de inicios de año también que habla de la economía global siendo vinculada directamente a, y cito textual, superpotencias digitales, con dinámicas suma cero, winner takes all, otra vez. Quizás como saliéndonos del guión, una referencia de cultura popular actual, primer capítulo de una serie de Alien, año 2150, el mundo pertenece a 3 corporaciones. Ya no hay países, ya no hay nada. O sea, así es como lo ve la ciencia ficción, de en algún momento estas superpotencias digitales van a simplemente administrar, se van a repartir el mundo. Y que probablemente no esté muy alejado, ¿no? Bueno, veamos los aliados de la derecha estadounidense hoy. Son Meta, X, Elon Musk, Jeff Bezos. son superpotencias digitales, ¿no? Sí. Y del lado de China, Alibaba. ¿No? Entonces, y de hecho esa es la segunda dinámica que propongo, ¿no? Dije que la primera dinámica es el poder como principio rector, ¿no? La segunda es las tecnologías al servicio del poder, no al servicio del ciudadano, al servicio del consumidor, o el romanticismo, esto de que vamos a hacer tu vida mejor con estos dispositivos o con los teléfonos. No. La tecnología al servicio del poder. ¿Por qué? Porque el control político y la gobernabilidad ya no pasan por la institucionalidad como veíamos, ni pasa por los consensos reales. Hoy los consensos son digitales. Ahora la tecnología es parte de la infraestructura del poder, con datos, con redes, con plataformas capaces de influir en el comportamiento de cada uno de nosotros, capaces de influir en la opinión pública y capaces de influir en las elecciones. Y esto sin duda socava la institucionalidad democrática. Porque son las redes las que están creando los consensos. Un algoritmo. Exactamente. De locos. Esto convierte a la política en una técnica. La política se convierte en una habilidad que privilegia la estabilidad funcional, ¿no? Quienes están conmigo y comparten mis ideas y me apoyan están bien, y quienes están en contra están mal. Y como veíamos que la política se convirtió en un juego suma cero, quienes están mal deben desaparecer. Y es que estamos en la... Metafóricamente hablando. Estamos en la era de la posverdad, ¿no? Absolutamente. La desinformación y los bulos como mainstream gracias a las redes sociales. La democracia se vuelve prescindible. Completamente. Se vuelve incómoda. Un buen relato, un buen super community manager, un enjambre de trolls y tienes el poder. Claro, porque con eso, ¿qué es lo que haces? Con estos relatos lo que haces es que creas el consenso, legitimas el poder y lo validas. Y por ahí fue un troll. Ajá. Para pensar. Recordemos las palabras que han marcado, de acuerdo a Oxford, los últimos 2 años, ¿no? 2024 y 2025. La una fue brain rot, la otra fue rage bait.
¿no? Brain rot hace referencia al deterioro mental debido al consumo excesivo de contenidos online de baja calidad. Y en el caso de rage bait hace referencia a los contenidos online creados para causar indignación y generar reacciones emocionales fuertes, aprovechando la polarización y el funcionamiento de algoritmos de las plataformas sociales. A través del relato. Complemento a eso, acaba de anunciar YouTube que ahora el padre va a poder controlar el tiempo y el manejo que le da a la cuenta su hijo. O sea, totalmente autoritario, ya no van a seguir esperando hijos, no sigues consumiendo, lo van a consumir escondidas, control total. Y previo a lo que tú decías, las nuevas tecnologías han permitido la viralización de ideas y narrativas que normalizan la polarización, el extremismo, la violencia política y el principio de poder, como dice Andrés. Es que esa es la tercera dinámica de la que hablaba Nuno. Son tres dinámicas. La primera, el poder como principio rector. La segunda, la tecnología al servicio de ese poder. Y la tercera, otra vez, sociedad del relato. Estamos viviendo cada vez más evidentemente una sociedad del relato. De hecho, Ahí está. Bueno, seguimos con el autor. En este contexto, por nuestra naturaleza humana, son los relatos los que construyen estas relaciones. Claro, hay una historia interesante, porque siempre tiene que haber una historia Si no, no estuviéramos en Racionalmente Y Racional. la historia es una historia política. Nikita Khrushchev, un líder soviético, ¿no?, le dijo al presidente Richard Nixon alguna vez: si la gente te dice que hay un río invisible, no los desdigas, no trates de convencerlo que no hay río invisible. Construye un puente invisible. A esta invisibilidad te refieres. Exactamente. Si alguien te dice que hay un río invisible, tú proponle construir un puente invisible. ¿Y cómo construyes ese puente invisible? Con relato. Con relato. Acordémonos que el cerebro no puede diferenciar ficción de realidad, ¿no? Si dice que el río invisible está ahí, ahí está. Entonces, la tarea es métete en esa narrativa, métete en esa historia, métete en esa cabeza y construye el puente. Luego, ¿no? Debemos entender que el poder va mutando, ¿no? La tecnología se acelera y los mitos gobiernan porque conectan con lo visceral, ¿no? Miedo, ira, esperanza. Y allí la ira y la esperanza, de la que habló Iván en Tendencias, ¡Boom! boom. Es que sí. Ahora, déjeme regresar, porque esto me dispara una idea, un texto que leí, una entrevista que le hicieron a un francés que acaba de publicar un libro. El libro se llama, en español, La democracia imposible. No lo voy a citar en francés. Es un antropólogo cognitivo que se llama Pascal Boyer. Y en la revista Le Point, el Punto, una revista parisina, le hacen una entrevista sobre este libro. Y él dice, y cito textual: nuestras opiniones políticas funcionan primero como señales de pertenencia. Nuestros razonamientos como instrumentos de justificación y de persuasión. Nuestras fidelidades partidistas como mecanismos coalicionales heredados de un pasado evolutivo bien anterior a la invención del sufragio universal. No, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Esta capacidad de el poder como principio a través de la tecnología con buenas historias contadas, lo que va haciendo es que está apelando simplemente a algo que ya tenemos. La palabra en inglés es ingrained, la palabra en español es sí, en el cerebro, ¿no? En la forma de enraizado. Tal cual, sí. Entonces, atención con eso, ¿no? Y claro, este poder que va cambiando, esta tecnología que acelera el cambio, porque parte del problema es la aceleración por la masificación de las redes sociales. Iván también lo decía en el programa anterior, ¿no? Nos está llevando a que los relatos cada vez sean más importantes. Pero ¿cuál es el rollo? Que el relato puede ser falso o cierto, da exactamente igual. Y en estas instancias de ira-esperanza, la gente opta por individuos dominantes y agresivos. Lo que reafirma la tesis de el poder como principio rector, ¿no? El poder por el poder. Un tipo que
que se va con todo con tal de satisfacer. Hay dos cosas que están sucediendo. La una, somos cómodos, por naturaleza somos cómodos, por naturaleza humana somos cómodos, y los ecuatorianos ni hablar. Existe un nivel, y cuando digo ni hablar no es para criticarlo, sino existe en la sociedad un nivel de apatía. En algún momento nos lo contó Iván también. Y luego, ¿qué haces? Los problemas esperas que te lo resuelva alguien más. ¿Y quién debiera resolverlo? Si la democracia no lo ha resuelto, si el sistema democrático no lo ha resuelto, esperas que lo resuelva alguien que venga con mano dura y lo resuelva. Incluso aceptando que la mano dura implique abusos del poder. 100%. Estamos dispuestos a aceptarlo. Bueno, pero frente a todo este panorama, ¿qué hacer? O sea, ¿realmente la democracia está en riesgo o no? Yo creo que es un tema sobre el cual hay que seguir conversando, porque no puede detenerse aquí, pero también tenemos que empezar a replantearnos los paradigmas existentes. Tenemos que rever esos paradigmas que teníamos para construir unos nuevos. Hay que reconstruir la sociedad, ahora atomizada, polarizada, hiperfragmentada en tribus, y crear un sentido de comunidad. Bueno, no podemos poner punto final a esta conversación, no está enterita. Es solamente una pausa hasta un próximo episodio donde la continuamos, ¿no? Y la pregunta final es si el poder y los mitos y las máquinas están afectando la democracia. Usted va a sobrevivir, ustedes van a sobrevivir, yo voy a sobrevivir. Ya lo veremos. Hasta la próxima. Adiós.